Preparen sus asientos, porque lo que están a punto de escuchar va a sacudir los cimientos del fútbol, especialmente la manera en que ven al Fútbol Club Barcelona. Esta no es solo una historia de dinero, es una batalla por la identidad, por el futuro y por el alma de uno de los clubes más grandes del mundo. Era la mañana del 12 de junio de 2025. El sol de Barcelona no era lo único que ardía. En las oficinas del FC Barcelona, Joan Laporta, nuestro presidente, estaba al borde de un colapso. No era para menos. Un correo electrónico acababa de llegar desde Riad, Arabia Saudí, con un asunto que decía, propuesta para cambiar el juego. Laporta, con la cautela de quien ha visto demasiados documentales de estafas, abrió el archivo. Esperaba un virus, o en el mejor de los casos, una oferta de algún patrocinador con más dinero que buen gusto. Pero lo que encontró fue una bomba, un acuerdo millonario que podría cambiar el rumbo del club, del fútbol europeo, y quién sabe, hasta la economía catalana. Agárrense fuerte, porque esto no es un fichaje más, es un terremoto financiero. El correo venía de Al Hilal, el gigante de la Saudi Pro League, respaldado por el Fondo de Inversión Pública Saudí, el PIF, esos que tienen más petrodólares que granos de arena en el desierto. No es un simple rumor de mercado, ni una oferta para llevarse a Rapina, como intentaron en 2024. Esta vez iban a por todas, un acuerdo de colaboración que incluía patrocinio, partidos amistosos, una academia conjunta en Riad, y atención, una cláusula que ponía los pelos de punta, derechos preferenciales para negociar por jugadores del Barça, con un nombre brillando en letras doradas, Lamine Yamal. Sí, el chaval de 17 años que está haciendo que los defensas rivales pidan la jubilación anticipada. Pero tranquilos, que Laporta no es de los que suelta su joya así como así, aunque los saudíes le ofrecieran el PIB de un país pequeño. La propuesta era un caramelito envenenado. Al Hilal ofrecía 500 millones de euros en 5 años, una cifra que hacía que el fichaje de Neymar por el PSG pareciera una ganga de mercadillo. A cambio, el Barça pondría su escudo en un proyecto global. Un nuevo estadio en Riad llevaría el nombre Camp Nou Al Hilal, con el logo blaugrana estampado en las gradas. También habría una gira anual por Arabia Saudí, partidos contra Al Hilal y Al Nassr, donde Cristiano Ronaldo, si seguía pateando balones a sus 40 años, intentaría demostrar que todavía podía ganarle un sprint a Yamal. Y no solo eso, los saudíes querían que la Masia, la fábrica de talentos más famosa del mundo, abriera una sucursal en el desierto, formando a jóvenes promesas que soñaran con ser el próximo Messi mientras esquivaban camellos. En el vestuario, la noticia cayó como una granada. Lamine Yamal, que estaba practicando regates en el entrenamiento, escuchó los rumores y soltó una risita. Yo a Arabia para jugar con 50 grados. Ni loco, que mi abuela me hace paellas los domingos. Pero la realidad es que el dinero saudí es un canto de sirena. El Barça, aunque venía de un triplete doméstico esta temporada, Liga, Copa del Rey, Supercopa, no estaba nadando en billetes precisamente. La deuda seguía siendo un elefante en la habitación y Laporta sabía que un acuerdo así podría sanear las finanzas y financiar el nuevo Camp Nou, que parecía un puzzle eterno. Hansi Flick, el técnico que había devuelto la magia al equipo, no sabía si reír o llorar. Por un lado, veía los ceros en la oferta y pensaba en los refuerzos que podría traer. Un lateral izquierdo que no se lesionara cada 2 meses, un pivote que no tuviera pesadillas con Toni Kroos, o incluso un psicólogo para Araujo, que este año andaba más perdido que un turista en el Raval. Pero por otro lado, Flick temía que el acuerdo fuera una distracción. Si nos ponemos a jugar amistosos en el desierto, mis chicos van a volver con más arena en las botas que en una playa de la Costa Brava. Bromeaba en la rueda de prensa, aunque su mirada decía que no estaba para chistes. En las redes, la afición estaba dividida. En X, los hashtags #Barca Saudí y #No vendemos a Yamal se convertían en tendencia mundial. Un usuario escribía: si Laporta vende a Lamine, me planta en el Camp Nou con una pancarta que diga: Joan, devuélveme mi infancia. Otro, más pragmático, opinaba: con 500 millones fichamos a Haaland o Mbappé y nos sobra para un yate. La prensa no se quedaba atrás. Sport titulaba petrodólares al rescate, mientras Mundo Deportivo advertía: cuidado, Laporta, que el dinero fácil tiene trampa. En Arabia, los medios locales ya soñaban con Yamal driblando en el Kingdom Arena, aunque olvidaban que el chaval es más de churros con chocolate que de shawarma. El contexto no ayudaba a calmar las aguas. Al Hilal llevaba años invirtiendo como si el dinero creciera en los pozos de petróleo. Ficharon a Neymar en 2023, a Cancelo en 2024, y ahora querían ser más que un club exótico. Buscaban ser una potencia global. Su oferta al Barça no era solo económica, era estratégica. Querían el prestigio del escudo blaugrana, la magia de la Masia, si podían,
un pedacito del alma de Yamal. Pero el chico que admiraba a Neymar desde pequeño no parecía interesado. En una entrevista reciente dijo: Ney es un ídolo, pero yo quiero hacer mi historia aquí, no en un sitio donde el césped parece un espejismo. En el terreno deportivo, el Barça estaba en un momento dulce. La temporada 2024 a 2025 había sido un festival. Título de liga con Yamal y Raphinha rompiendo defensas como si fueran de papel, y Lewandowski marcando goles hasta en los entrenamientos. Los clásicos habían sido un paseo, 4 victorias contra el Real Madrid, incluyendo un 4-0 en el Bernabéu que todavía tenía a los madridistas buscando excusas en X. Pero la Champions se les escapó en semifinales contra el Inter, y ese pinchazo dolía. La oferta saudí llegaba en un momento clave. Aceptar podría darles el músculo financiero para fichar una estrella que les asegurara la orejona, pero rechazarla significaba proteger la identidad del club. En Riad, Al Hilal no estaba jugando al Monopoly. Su liga, la Saudi Pro League, había ganado relevancia y el Mundial de Clubes 2025, que se jugaría en Estados Unidos, les daba una vitrina global. Querían que el Barça fuera su socio estelar, no solo por el dinero, sino porque sabían que el nombre del Barcelona abría puertas. Imaginen un amistoso en el que Yamal se enfrentara a Neymar, con Ronaldo de espectador gruñón desde el banquillo de Al Nassr. Sería un espectáculo digno de Netflix, pero también un riesgo. El Barça podría perder foco en su objetivo de reconquistar Europa. Laporta, que no era nuevo en esto de negociar con tiburones, se reunió con su junta directiva. La mesa parecía un tablero de ajedrez y él estaba moviendo las piezas como un gran maestro. Sabía que aceptar el acuerdo tenía trampas. Los fans más puristas podrían acusarlo de vender el alma del club, y la prensa europea ya estaba oliendo sangre, hablando de petrofútbol y valores traicionados. Pero también sabía que decir no era arriesgado. El Barça necesitaba dinero para competir con los gigantes de la Premier y el PSG, que parecían tener un cajero automático en el vestuario. En el entrenamiento, Yamal seguía a lo suyo, regateando conos como si fueran defensas del Betis. Sus compañeros bromeaban: Lamine, si te vas a Arabia, llévate un ventilador que allá no hay aire acondicionado que aguante. Él se reía, pero su cabeza estaba en el próximo partido, no en los petrodólares. Flick, que lo observaba desde la banda, sabía que el futuro del Barça pasaba por ese chaval. Perderlo sería como vender la Sagrada Familia para construir un centro comercial. En X, los rumores se disparaban. Un usuario aseguraba que Al Hilal ofrecía 200 millones solo por Yamal, pero no había fuentes fiables que lo confirmaran. Otro decía que el acuerdo incluía un intercambio. Neymar volvía al Barça a cambio de un par de canteranos y una estatua de Laporta en Riad. La realidad era más sobria. El contrato no mencionaba traspasos directos, pero sí una colaboración preferencial que olía a futura puja por las joyas de la Masia. Mientras tanto, en Arabia, los directivos de Al Hilal estaban eufóricos. Veían el acuerdo como un golpe maestro. Asociarse con el Barça les daba prestigio, y si de paso lograban tentar a Yamal en un par de años, mejor. Pero no contaban con la terquedad catalana. Laporta, que ya rechazó ofertas de Al Hilal por Raphinha, sabía que vender a Yamal sería como regalar la receta del pan con tomate. Por ahora negociaba con mano dura. Quería el dinero, pero sin ceder el control. El día avanzaba y la noticia se extendía como un incendio en los bares de Barcelona. Los culés discutían entre cañas y tapas. Si Laporta acepta, que se traiga a Haaland, decía uno. No, que se quede Yamal, que este chico es nuestro Messi, replicaba otro. En Riad, los fans de Al Hilal soñaban con ver el escudo del Barça en su estadio, mientras en X alguien bromeaba: si el Camp Nou Al Hilal tiene aire acondicionado, me mudo mañana. La bomba millonaria estaba sobre la mesa y el mundo del fútbol contenía el aliento. ¿Aceptará el Barça el oro saudí o protegerá su esencia a costa de todo? Laporta, con su sonrisa de póker, tenía la última palabra. Y mientras Lamine Yamal seguía driblando ajeno al caos, soñando con la Champions, de paso, con la paella de su abuela, la bomba millonaria seguía humeando en las oficinas del FC Barcelona y el ambiente en la ciudad era una mezcla de nervios, especulación y ese orgullo culé que no se negocia ni con todo el oro del desierto. Joan Laporta, con su traje impecable y esa sonrisa que parece decir tengo todo bajo control, estaba encerrado en una sala de juntas que olía a café y tensión. Frente a él, una pantalla proyectaba los detalles del acuerdo con Al Hilal y cada número era un dardo al corazón. 500 millones de euros en 5 años, un patrocinio que haría palidecer al de Nike y una lista de compromisos que iban desde partidos en Riad hasta un proyecto que sonaba a ciencia ficción. Un Camp Nou Al Hilal con capacidad para 80.000 almas y un sistema de refrigeración que podría congelar el Sáhara. Pero Laporta no se fiaba. Sabía que los saudíes no regalaban nada y detrás de cada petrodólar había una letra pequeña que podría costarle caro al Barça. En el campo de entrenamiento de la ciudad deportiva, Lamine Yamal estaba ajeno al drama. Con sus auriculares puestos, probablemente escuchando reggaetón, el chaval de 17 años hacía malabares con el balón como si estuviera en un patio de colegio. Sus compañeros, entre risas, le gastaban bromas.
Lamine, prepárate, que en Riad te van a pagar en camellos. Él respondía con un regate imposible y una mueca que decía, dejadme en paz, que tengo un clásico en la cabeza. Pero hasta él, que parecía inmune a la presión, sentía el murmullo. En el vestuario, los veteranos como Lewandowski y Ter Stegen hablaban en voz baja sobre el rumor. No era la primera vez que un club árabe agitaba el mercado, pero esta oferta era diferente. No se trataba solo de un fichaje, era un matrimonio estratégico que podría cambiar el ADN del fútbol. En las gradas vacías de la ciudad deportiva, Hansi Flick observaba el entrenamiento con los brazos cruzados. Su cara era un poema, mitad estratega, mitad padre preocupado. Sabía que el dinero saudí podría financiar su sueño de construir un equipo imbatible, pero también temía que el acuerdo fuera un caballo de Troya. Partidos en Arabia, mis jugadores van a gastar más energía en el avión que en el campo, le murmuraba a su asistente mientras apuntaba algo en su libreta. Flick, que había transformado al Barça en una máquina de ganar esta temporada con un triplete doméstico y un fútbol que hacía suspirar a los puristas, no quería distracciones, pero también sabía que el fútbol moderno no se juega solo en el césped. Los despachos eran el verdadero campo de batalla. En las calles de Barcelona, la noticia corría como la espuma. En un bar cerca de las Ramblas, un grupo de culés discutía entre cervezas y patatas bravas. 500 millones, con eso pagamos la deuda, terminamos el Camp Nou y fichamos a Bellingham para que limpie las botas de Yamal, decía uno con los ojos brillando. Pero otro, con una bufanda del Barça que parecía haber sobrevivido a la era Cruyff, replicaba, no, que esto es vender el alma. El Barça es más que dinero. ¿Qué sigue? Jugar con camisetas verdes porque pagan más. La discusión subía de tono y el camarero, un tipo con pinta de haber visto todos los clásicos desde los 80, intervenía. Tranquilos, que Laporta no es tonto. Va a sacar la pasta sin soltar a Lamine. Ese chico es nuestro futuro. Todos asentían, aunque nadie estaba del todo seguro. En X, la plataforma era un hervidero. Los memes no tardaban en llegar. Uno mostraba a Laporta negociando con un jeque mientras Yamal huía en patinete. Otro ponía al chaval con un turbante y la camiseta de Al Hilal con la frase, Lamine, el rey del desierto. Pero no todo era humor. Un hilo viral escrito por un usuario que decía ser socio del Barça, analizaba el acuerdo con detalle. El patrocinio es brutal, pero los partidos en Riad nos van a desgastar. Y lo de la academia en Arabia es un riesgo. ¿Qué pasa si formamos a un crack y Al Hilal se lo queda? El hilo tenía miles de retweets, y hasta algún periodista lo citaba en un artículo. Otro usuario más optimista escribía, si Laporta saca 500 millones sin vender a nadie, merece una estatua al lado de la de Kubala. La discusión en la plataforma era un reflejo del caos. Amor por Yamal, miedo al dinero fácil y fe ciega en que el Barça, como siempre, saldría adelante. En Riad, los directivos de Al Hilal estaban en su elemento, planeando el próximo movimiento como si fueran generales en una guerra de marcas. En una sala con vistas al skyline de la ciudad, llena de pantallas y café árabe servido en tazas de oro, revisaban los detalles del acuerdo. Uno de ellos, un hombre con una túnica impecable, señalaba un render del Camp Nou Al Hilal, un estadio futurista con cúpulas que brillaban bajo el sol, gradas refrigeradas y un césped que parecía más suave que una alfombra persa. Esto va a ser un icono, decía, mientras sus colegas asentían. Pero no eran ingenuos. Sabían que el Barça no iba a ceder a Yamal sin pelear. La estrategia era a largo plazo, ganarse la confianza del club, meterse en el corazón de la Masia, con suerte, convencer a alguna estrella joven en unos años. Por ahora mismo, el nombre de Lamine brillaba en sus dossiers como un diamante en bruto. En Barcelona, los medios locales estaban en modo apocalíptico. En un estudio de Radio Cataluña, un tertuliano con más pasión que pelo gritaba, esto es el fin del Barça como lo conocemos. No podemos dejar que un club con historia se venda por petrodólares. Su compañero, más calmado, replicaba, tranquilo, hombre, que Laporta no es nuevo en esto. Va a usar el dinero para reforzarnos, como cuando fichamos a Ronaldinho. En la prensa escrita, Sport publicaba una portada con Yamal y el titular, Lamine, nuestro escudo, mientras Mundo Deportivo optaba por un enfoque más sobrio. Laporta, ante la encrucijada saudí. Hasta los diarios no deportivos como El Periódico dedicaban columnas al tema, hablando de la globalización del fútbol y el colapso de los valores tradicionales. En X, un periodista culé con miles de seguidores resumía el sentir, el Barça necesita pasta, pero no podemos perder a Yamal. Laporta, se listo. En el bar, Miquel el camarero seguía sirviendo cañas mientras escuchaba las quejas de sus clientes. Un taxista con una camiseta de Messi que le quedaba 2 tallas pequeña, soltó. Si aceptan, que traigan a Haaland y De Bruyne, pero que no toquen a Lamine. Ese chico es como mi hijo, pero con talento. Otro, un estudiante con pinta de no haber dormido desde el último clásico, añadió, yo lo veo claro. Laporta va a firmar, pero con 1000 cláusulas para protegernos. Es un zorro viejo. Miquel, que ya había oído todas las teorías posibles, sonrió y dijo, chicos, calma.
El Barça ha sobrevivido a guerras, crisis y a Van Gaal. Esto también lo superaremos. Las risas llenaron el bar, pero la incertidumbre seguía ahí, como una nube sobre el Camp Nou. En la ciudad deportiva, el entrenamiento terminó y Lamine Yamal se fue al vestuario con su mochila al hombro, ajeno al torbellino que había desatado. Mientras caminaba, un periodista de Rakuno intentó sacarle una declaración, pero Lamine, con esa mezcla de timidez y descaro, solo dijo: "Yo solo pienso en el próximo partido". Esa frase tan simple se volvió viral en X en minutos, con fans diciendo: "Este es nuestro rey, que le den a los jeques". Pero en el fondo todos sabían que el juego estaba en manos de Laporta. El presidente, con su café en la mano y esa mirada de quien ha visto de todo, seguía negociando, sabiendo que cada decisión era un paso en la cuerda floja. Y mientras, Lamine Yamal, el chico que hace soñar a un club, se subía al coche de su madre pidiendo una tortilla de patatas y pensando, tal vez, en cómo ganar la Champions.